de Dios. Dice así Efesios 5:1. Vamos a leer: sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten en el versículo 8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En el 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Esta mañana, hermano, quiero hablarle: enfócate entendiendo la voluntad de Dios. Ese es el tema que me tocó. Enfócate entendiendo la voluntad de Dios. Se dice, hermano, que Dios habla a los hombres con una voz suavecita y apacible, lo que puede explicar parcialmente por qué nos resulta difícil escuchar cuando Él habla. Esto es muy parecido cuando recibimos una llamada telefónica, ¿verdad? Y estamos en la casa, a lo mejor tenemos el estéreo prendido, tenemos la computadora, etcétera, etcétera. Para entender la persona que llama, la comunicación, creo que se requiere que guardemos silencio, ¿verdad? Si tenemos visitas, a lo mejor nos vamos un poquito más para allá, afuera de las distracciones. Es lo mismo, hermano, con escuchar a Dios. Es muy posible que sea necesario eliminar esas distracciones que tenemos en la vida. Por eso es enfócate, porque estamos distraídos. Puede que en nuestra vida tengamos muchas distracciones o incluso áreas de pecado que ensordecen nuestros oídos al Señor. Entonces, por eso es prudente este tema: enfócate 2020. Entendiendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dios en realidad nos habla directamente? ¿Dios en realidad nos echa una llamada? 911, ¿cómo? No, bueno, me gustaría, ¿verdad?, que Dios fuera directo conmigo, que me eche una llamada a mi iPhone, a ver en qué ando fallando. Pero no, hermano, la intención y el propósito de Dios siempre se va a revelar en este libro, en las Escrituras, en la palabra de Dios. Si usted y yo, como creyentes, queremos saber cuál es la voluntad de Dios, usted no necesita una experiencia mística, o no necesita ir a caminar allá lejos, o no necesita un retiro, ir hasta allá a las montañas y Dios me va a cambiar. Bueno, eso es una experiencia. No necesitamos experiencias, necesitamos palabra, leer, adentrar en la revelación de la Biblia, estudiando, permitiendo que el Espíritu nos ilumine, que trabaje en mi corazón. Eso es entender la voluntad de Dios. Yo quisiera, ¿verdad?, tener una experiencia no mística, pero como le dije, Dios no nos habla por teléfono directo. Él ya ha escrito aquí. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir. Y bueno, estamos enseñando consejería bíblica en la escuela dominical. Y wow, Dios nos habla a nuestros corazones. Pero bueno, en primer lugar, hermano, tengo este punto: enfócate, andar en amor. Dios, hermano, desea una obediencia amorosa. Andar en amor. Noten el capítulo 1. Dice Pablo: sed, pues, imitadores de Dios. Wow, qué tremendo que Pablo nos está diciendo que imitemos a Dios. ¿Cómo es posible que Pablo me está invitando a imitar a un Dios todopoderoso, a un Dios que yo ni siquiera tengo cualidades en él? Pero sin embargo, Dios nos ha dado amor. Dios nos ama, nosotros podemos amar. Pero note que dice Pablo: imita a Dios como hijos amados. Pablo le está escribiendo a los efesios, les está invitando a que andemos en amor. Los primeros 3 capítulos de Efesios es tu posición en Cristo.
Ahora los últimos 3 capítulos es el andar. Haz de cuenta que tienes un Ferrari, tienes un carro, tienes llantas bonitas, todo. Ahora es la gasolina. Desde el capítulo 3, 4 es la gasolina. Pablo nos está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, eres un hijo que amado, debes andar en amor. Pero primero dice, imita a Dios. Y Pablo, a lo que estoy viendo es de que el andar del creyente es un asunto crucial para Pablo. Noten un poquito más atrás, en el 4:1, dice, Pablo estando preso, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno, que andéis de la vocación con que fuiste llamados. Hay un llamamiento. Si eres hijo amado, hay un amamiento. Y note, este es el mandamiento número 1 de Pablo en el capítulo 2, en el versículo 2, 5:2. Y andad en amor. Yo siendo un hijo amado, me está motivando Pablo a que yo ande de tal manera que mi vida sea caracterizada por el amor. Muchos de aquí son padres, ¿verdad? Mi hijo me imita. Si yo tengo chicle, él quiere chicle. Hasta ya me metí en problemas con mi esposa, no le dé chicle. Pero él quiere chicle porque me ve a mí masticando chicle. Así como un niño, hermano, imita a sus padres, también nosotros debemos imitar a nuestro Padre, que es Dios. ¿Cuál es nuestro patrón o nuestro modelo a seguir? ¿Qué es nuestro patrón? Bueno, el patrón, hermano, para la vida cristiana es Cristo. Noten el capítulo, ahí mismo en el verso 2. Dice Pablo, andar en amor como quien también Cristo, ¿qué? Nos amó. Pablo mismo, hermano, él está diciendo que él imita a Cristo. Dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Aún más, Pablo en Filipenses dice, mirad a los que se conducen así según el ejemplo que tenéis nosotros. Nosotros como iglesia, hermano, va a haber hermanos que son piadosos, que son líderes, que son pastores. También ellos son nuestro modelo porque son hombres piadosos. Debemos imitar a aquellos hermanos que son maduros en la fe, así como Pablo nos está diciendo, de aquellos que tú tienes ejemplo en tu iglesia local. Pero note, hermano, como estábamos cantando, la maravillosa gracia de Dios que nos salvó. Eso es algo sorprendente. Note, Dios te ama, eres un hijo amado, Dios. Luego dice que también Cristo nos amó. Wow, es algo sorprendente. El Padre me ama, el Hijo me ama. Eso se le llama un amor divino, un amor incondicional, porque me rescató, me amó, no por mis méritos, no por mis atractivos, o porque tenía elocuencia, o porque me portaba bien. No, me salvó de pura gracia. Qué bonitos cantos. La verdad yo no sabía que iban a cantar esos cantos de la gracia, pero es una maravillosa gracia que Dios me ha rescatado porque yo era pecador, hijo de ira, hijo de desobediencia, pero la gracia me amó. Soy un hijo de Dios, un hijo amado, y aún más, Cristo me ama. Pero ese amor, hermano, se entregó por mí como ofrenda, la lógica de Pablo me impresiona, hermano, en estos 2 versículos, porque habiendo nacido de nuevo en Cristo por la fe, ahora somos participantes de la naturaleza divina. Dios es amor, es lógico de que sus hijos anden en amor. Pero aquí una pregunta, ¿por qué Pablo nos está invitando, nos está motivando a amar? ¿Por qué Pablo no habla primero de los frutos del Espíritu? Bueno, porque primero debes de amar y luego vienen los frutos.
El amor, hermano, es un factor fundamental en nuestra vida cristiana. Y si andamos en amor, no vamos a desobedecer a Dios ni dañaremos a aquellos hombres, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Wow! Cristo mismo, ¿verdad? Dijo ahí en el Sermón del Monte, bueno, no en el Sermón del Monte, un poquito más enfrente, dice, yo lo voy a leer, Mateo 22, 36, dice, Maestro, dice, uno de ellos que sabía mucho acerca de la ley de los judíos, quiso ponerle una trampa a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Yo quiero saber cuál es el mandamiento más importante de todo porque yo lo quiero cumplir. Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Y el segundo mandamiento es parecido a ese. Y dice así, cada uno debe de amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. Lo que Pablo, hermano, está tratando de decir aquí es de que principalmente nuestro enfoque es la imitación en el amor de Dios. Yo debo de amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, y aparte debo de amar a mi prójimo. Y aquellos que estamos casados, adivine quién es su prójimo, cerca, su esposa. Hay una historia de un pastor que estaba en su oficina y llega una pareja a consejería bíblica y se sientan y dice el pastor, dice, yo cuando doy consejería agarro la información de los problemas de las parejas y dice, yo empiezo a escuchar, pero yo les dejé a esta pareja una tarea muy importante, que se empezaran a amar, que se empezaran a amar. Pablo, hermano, nos está diciendo, si tú eres un hijo de Dios, empieza a amar. La voluntad de Dios, hermano, para nosotros es que nosotros andemos en amor, porque somos hijos de Dios. Él nos ha amado. Porque si no amamos, no va a haber frutos. Y noten el capítulo 8, en el versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Note otra vez, andad como hijos de luz. Y el versículo 9 es la respuesta. Yo andar en amor, voy a andar en luz, voy a ser bondadoso, justicia y verdad. ¿Qué? Frutos del Espíritu. Entonces Pablo, hermano, nos está diciendo, amen primero, ámense. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Enfócate a andar en amor. Empieza a amar, ama a tu prójimo, ama a los hermanos, ama a Dios. Anda en amor, porque Cristo ha pagado un alto precio por ese olor fragante. Qué sorprendente, hermano, Pablo, cómo nos está diciendo. Dios me ama, Cristo me ama, ahora yo debo de andar en amor. Wow. Así es de que no te ofendas, hermano, de que si alguien no te quiere, Dios te ama, Cristo te ama. Amén. No te sientas, ay, no me quieren. No, Dios te ama, Cristo ha pagado un precio alto. Y ese es mi segundo punto, andar en luz. Andar en luz, hay un contraste. Noten el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Wow, aquí es ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de
gracias. Noten el versículo 8. Aquí me quiero enfocar porque Pablo nos está diciendo, bueno, ya les estoy diciendo que anden en amor, no anden haciendo cosas abominables. Ahora dice la explicación por qué. En el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo, hermano, éramos deshonestos. En otro tiempo éramos inmundos, éramos ávaros, idólatras. Pablo nos está explicando, en otro tiempo erais tinieblas. Pero note, más ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Hijos de luz. Entonces Dios desea santidad, andar en luz. Entonces Pablo nos está diciendo, vivan obedeciendo a Dios. Y aquí me quiero parar un poquito, hermano, porque la palabra luz, ¿qué significa esto en la Biblia? Bueno, la palabra luz se puede significar en dos cosas. En un aspecto intelectual, que representa la verdad. Y el otro aspecto es moral, que representa la santidad. Entonces Pablo nos está diciendo, andad en la verdad y en santidad. Vivir en la luz significa vivir en la verdad y vivir en santidad. De igual manera, hay un contraste, tinieblas. ¿Qué significan las tinieblas? ¿Por qué Pablo nos está dando ese contraste? Bueno, de igual manera, intelectualmente, tinieblas, cegado, es ignorancia y falsedad. Y en el aspecto moral es maldad. Entonces, fíjese, Pablo nos está diciendo, porque en otro tiempo erais falso, eras ignorante, eras malo. ¡Wow! Pero sin embargo, Cristo en olor grato nos ha amado. Pablo está escribiendo a los efesios porque había problemas. Había cristianos que no vivían lo que decían. Los griegos en ese tiempo nada más les gustaba filosofar, hablando del Big Bang, de las hipótesis, se juntaban en las plazas, bla, 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 wiri, wiri, y no había práctica. Los hebreos no, ellos eran celosos, ellos tenían ese pensamiento de aplicarlo a la vida. Y por eso hoy venimos a la iglesia local a escuchar la palabra de Dios, que sea una guía a nuestra vida. No estamos aquí filosofiando, no estamos aquí nada más elocuentes, sino que estamos tratando de escuchar la palabra. ¿Y ahora qué? Bueno, tengo que vivir la Biblia. Una vida radiante, hermano, significa bondad, verdad, porque estas cosas no son fruto. Noten en el 9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. No sé si usted está viendo la palabra de Dios, el pensamiento de Pablo, de que andemos en amor. Andar en amor van a venir frutos, porque antes vivía en ignorancia, vivía en la ceguera, pero sin embargo me está diciendo Pablo, andad como hijos de luz. Y si yo ando en luz, si yo ando viviendo lo que dice la palabra, voy a producir bondad, voy a producir amor en acción, justicia, rectitud de carácter. Andar como hijos de luz, hermano, también significa revelar la luz de Dios en nuestra vida diaria. Pablo estaba consternado de que el caminar del cristiano debe de ser en amor, debe de ser en luz. Y usted y yo, hermano, por medio de mi carácter, de su carácter, nosotros, como nos conducimos en este mundo oscuro, podemos alumbrar allá afuera. Como luces de Dios podemos ayudar
a otros a encontrar el camino a Cristo. ¿Se han preguntado cuando ustedes viajan, cuando ustedes van, su comportamiento, su carácter? Gente lo puede ver. Y va a decir, wow, ¿por qué no se enojó este señor? ¿O por qué es paciente? Wow. Pero usted puede alumbrar a Cristo. Usted puede alumbrar a Cristo. También se me viene otra ilustración de aquel pastor que da consejería. Dice que era una pareja, la hermana era cristiana, el esposo no era cristiano. Y pues bueno, el esposo era mujeriego, era borracho, y llegaba a su casa y decía, wow, mi esposa me soporta, ella me ama, en realidad me ama. Y una vez, sentándose en un día, dice, ¿sabes qué? Vamos a comer. Y fueron a comer. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes porque nadie me puede querer a este perro como yo. Wow. La esposa viviendo a Cristo fue luz al esposo para que él viera a Cristo y fue alcanzado. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Usted, hermano, va a ser luz allá afuera, en su trabajo, en su matrimonio, con un hermano. Usted va a ser luz. No importa las circunstancias. Usted va a andar en amor, va a andar en la luz en este mundo en tinieblas. Eso es la palabra, eso es el Espíritu que nos hace reflejar el amor de Dios. Debemos de ser luz, hermano, allá afuera en este mundo caído. Porque Dios quiere que nos santifiquemos. Que nos santifiquemos. Primera Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mi santificación, separado del mundo, separado de las tinieblas. Hay un famoso escritor, Carlos Spurgeon, muy famoso bautista allá en Londres, y decía esto, que un autor le pidió permiso, era muy famoso, es un teólogo bastante excelente. Dice que un autor le pidió permiso a Carlos para escribir su biografía, y el predicador le dijo, sí, está bien, puedes publicar lo que quieras sobre mi vida, no tengo nada que esconder. Bueno, ellos son famosos, pero dijo, no importa, tú escríbela. Andar como hijos de luz, hermano, significa vivir ante los ojos de Dios sin esconder nada. Andar en luz. Y así es, ¿verdad? La vida del ministro, la vida del pastor, la vida del cristiano debe de ser luz. Debe de ser, porque la luz, yo cuando vengo aquí a practicar mi sermón, entro y pues bueno, aquí todo está oscuro y luego vengo en la noche. Hermano, cuando nosotros estemos en Cristo, cuando llegue aquel día, nosotros vamos a entrar y Cristo va a encender esa luz. Y todos los secretos, cuando yo entro aquí a este hermoso santuario, entro y le pucho ese botón, ¡fum! Luz. Digo, wow, qué hermoso, qué bonito. Pues así va a ser ese día, hermano. Cristo nos va a revelar los secretos del corazón. Va a entrar y va a dar esa luz. Entonces la voluntad de Dios, hermano, es que andemos en amor, que amemos aún aquel que le hizo daño, aún aquel que a lo mejor no me cae bien, pero lo amo. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Quiero que ande en luz, porque Pablo me está diciendo que andemos en luz. Y dice Pablo en el versículo 6, que nadie nos engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay un contraste, hermano.
De pura gracia nos ha salvado Dios cuando éramos hijos de desobediencia. Ahora nos ha puesto en otro sitio como hijos de luz, en verdad y en santidad. Noten el versículo 10, todavía dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Wow. Y luego en el 11 dice, y no participéis en las cosas infructuosas de las tinieblas, y repréndelas. Hoy en la escuela dominical, ahí estábamos platicando. Hey, ¿qué te parece si un domingo por ahí te invitan a jugar fútbol o te invitan a una carnita asada? Hermano, ahí está, repréndelas. Wow, bueno, ese no es mi tema. Pero dice Pablo, ¿verdad? Porque es vergonzoso en el 12 aún hablar de los que aquellos hacen en secreto. Ay, hermano, a veces nosotros como cristianos tenemos un lado A, un lado B en nuestra vida pasada. Y las mujeres, especialmente nuestras esposas, a veces, oye, ¿te acuerdas cómo eras? El lado A. Ay, Dios mío, ya va a empezar ahí el lado B. Pero, ¿sabes qué? Ves la gracia de Dios, ves tu posición anterior. Digo, wow, solamente Dios de pura gracia me ha alcanzado y he recibido la verdad. Amén. Está bien. Si alguien quiere escribir mi biografía, hablen con mi esposa. Ahí va a ser lado A, hijo de desobediencia, ¿no? Pero en Cristo, hermano, ¿qué? Nuevas criaturas, ¿qué? Somos. Y mi último punto, hermano, porque el tiempo se está yendo bien rápido. Enfócate a andar en sabiduría. Noten el versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Otro contraste aquí. Dios, hermano, desea altos estándares morales. Andar sabiamente, en sabiduría. Ya eres luz, la verdad y la santidad, ahora debes de ser sabio. Pero aquí dice que hay un necio. ¿Qué es una persona necia, hermano? Bueno, una persona necia es aquella que actúa de manera insensata o irresponsable. Aún más, la Biblia dice en Salmos 14:1 que una persona es un necio, dice en su corazón, no hay Dios, y que en consecuencia es moralmente corrupta y hace obras abominables. El necio es la persona que vive aparte de Dios, es la persona que tiene patrones de pensamiento y vida contrario a Dios. Por lo tanto, el necio que se cree autosuficiente en su vida espiritual, ellos hacen sus propias reglas. Justifican su propia conducta, niegan reconocer el pecado y sus consecuencias. Esa es la situación de una persona regenerada, porque niega a Dios por creencia y por práctica. Nosotros, ya siendo sabios, sabiendo la verdad, debemos de vivir a Dios y practicar la santidad. A fin de cuentas, hermano, el necio se convierte en su propio Dios, sufre de necedad congénita, terminal, es un diagnóstico, porque no está dispuesto a someterse a Dios. Pablo nos está diciendo, mirad, pues, con diligencia, observa minuciosamente cómo estás caminando. Otro versículo, observa. Hey, hay distracciones. Espérate, observa. Toma unos 10 minutos. Mira, observa. Sé diligente cómo estás caminando. Enfócate. Andar en sabiduría. Pero dice Pablo, no como necios. Un cristiano, hermano, no debe de andar en necedad. Ahora, sin embargo, la sabiduría, otro contraste, necedad con sabiduría, la sabiduría empieza con el temor a Dios. Porque dice Proverbios 1:7 que, creo que aquí lo tengo rapidito,
Proverbios 1:7, yo lo leo, no lo busque. Dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Hermano, ¿usted quiere ser sabio? Bueno, empecemos por obedecer a Dios. Dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Uy, la Biblia, hermano, nos va a corregir nuestro andar. Yo estudiando, hermano, dije, Dios mío, tengo que empezar a observar cómo yo ando. Porque la Biblia, hermano, también el predicador, el hermano que estudie, la aplicamos a nuestra vida. Y luego nos pone pruebas, Dios. Pero eso es, hermano, la sabiduría, el someterse a Dios, es el único poder que puede vencer la necedad de un hombre. Y encaminarle en la sabiduría es la salvación de volver a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en la primera bienaventuranza? Bienaventurados aquellos que son, ¿qué? Pobres en espíritu, que están en bancarrota, que necesitan a Dios. Yo me someto a Dios, pero aquellos que son necios, que no quieren entender, que no quieren la sabiduría, pues hacen sus propias reglas. Están en su propia agenda. Viven en ignorancia. Pero nosotros, hermano, pasamos de la necedad a la sabiduría porque dejamos nuestro ego y se lo entregamos a Dios. Reconocemos que soy pecador, que necesito de la gracia, que necesito su voluntad, que necesito su palabra, que necesito su guía. Y usted está empezando el año bien con esa serie aquí en la casa de Dios, escuchando la voluntad de Dios. Amén. Pero note, Pablo nos está diciendo, evalúate cómo andes. Yo sé, hermano, que todos nos preocupamos por nuestra casa, nuestro trabajo, nos preocupamos por nuestra apariencia. Bueno, yo a veces no voy al gimnasio, discúlpeme. Bueno, nos deberíamos, ¿verdad? Preocuparnos por nuestra apariencia, nos preocupamos por nuestros hijos, por tu trabajo, por tu ropa. Pero, hermano, de la misma manera, hermano, su vida cristiana debe de observarla. También debe preguntarse cómo yo estoy viviendo mi vida cristiana. Soy un ejemplo a mi hermano. Soy un ejemplo. Estoy caminando en amor, estoy caminando en luz, estoy caminando sabiamente. Bueno, Pablo nos está invitando, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios, esto. Debemos de tratarla seriamente, hermano. Por eso es enfócate. Estamos distraídos probablemente o no, pero hey, enfócate. Ahí está. Yo no soy fotógrafo, pero yo tengo una camarita ahí, cuando le pucho y no enfoca, se tarda un pequeño momento. Bueno, Pablo nos está diciendo, espérate, sé diligente, observa, tómate un segundo, cómo está tu andar. Dice otra versión, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Traducción actual. Pero, hermano, es indiscutible que nosotros debemos evitar esa actitud, esa necedad y nunca comportarnos como necios. Pero este es finalmente, hermano, Pablo nos está diciendo, anda en amor. Si andas en amor van a venir los frutos, vas a andar en luz, en la verdad, santificándote, anda en sabiduría, ya no en las tinieblas como estabas en otro tiempo. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, yo te invito, ven a Cristo, porque Él ha pagado esa ofrenda, ese sacrificio por ti. Dios quiere que todo el mundo se salve, por eso por amor Él ha proporcionado el medio, Cristo crucificado en la cruz con un alto precio, como un hijo amado, pagó la sangre por ti, por mí. En Cristo, hermanos, somos uno, somos separados, somos amor, somos luz, somos sabios. Lo que hacemos debe corresponder a lo que somos. Enfócate. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Andar en pureza. Enfócate. No importa cómo piense la gente, cómo piense el mundo.
Pablo está diciendo en el 6, nadie nos engañe con palabras vanas. La cultura cambia, culturas vienen, pero la palabra, hermano, no cambia. La cultura puede venir, pero nosotros predicamos la verdad, la palabra de Dios, no importa en qué cultura estemos. La voluntad de Dios es de que tú andes en amor, que tú andes en luz, que tú andes en sabiduría. En pocas palabras, que andemos en pureza. Eso es lo que Pablo nos está tratando de decir. No es nada místico, no es nada extra, es meditar en las Escrituras y practicarlo en la vida. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie.